Bien, sean todos bienvenidos nuevamente, muy buenos días. Gracias a Dios por la oportunidad de estar presentes para poder oír su palabra. La libertad que tenemos para poder escuchar y reunirnos es algo que en muchos lugares no se tiene, mucha gente no goza de ello, y a veces al tenerlo de manera continua podemos llegar a no valorarlo o también a menospreciarlo, precisamente porque nos es tan fácil, tan cómodo, al punto de que a veces se decide no estar, no ir, pudiendo estar, porque se tiene siempre la facilidad de hacerlo. Y esto nos lleva a agradecer a Dios precisamente esa libertad que hoy podemos tener, pero también nos lleva a hacernos una pregunta que muchas personas que quieren buscar a Dios se hacen, y es una pregunta obvia y que toda la gente de algún momento tiene una inquietud. ¿Cómo sé que estoy en una iglesia donde realmente pues se está buscando a Dios? ¿Cómo sé que esta es la iglesia que Jesucristo fundó? Es una pregunta que suele venir de mano de muchas circunstancias, a veces por haber escuchado advertencias, a veces por escuchar incluso testimonios de personas que han vivido en lugares donde han sufrido abusos, donde han sufrido descalabros, engaños. Algunos incluso han llegado hasta perder la vida, pues en nombre de Dios a veces se cometen cosas atroces, y esto nos lleva a entender cómo sé que estoy en un lugar realmente adecuado. Este estudio lo he titulado Características de la iglesia que fundó Jesucristo, y es un estudio muy importante para todos los que estamos buscando a Dios, pero también cuando alguien camina con Dios. Es importante esta pregunta. Y es una pregunta que muchas personas debiéramos hacernos por dos razones. La primera, porque nuestro destino eterno depende de cómo seamos instruidos, de cómo seamos enseñados, de cómo vivamos. Y lo que somos enseñados, lo que creemos, le da forma después a nuestras acciones. Y si lo que creo es correcto, me va a llevar a tomar decisiones correctas y soy congruente con mi vida. Pero si lo que yo creo o aprendí o me enseñaron no es correcto, me puede llevar potencialmente a tomar malas decisiones también, creyendo que estoy haciendo lo adecuado. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Estas dos preguntas, primeramente es, ¿cómo saber que me congrego en una iglesia cristiana? Es una pregunta muy importante. ¿Cómo sabe usted que este lugar no es una secta, por ejemplo? Es una pregunta válida, ¿verdad? Si usted va a ir a un médico, le interesaría saber que el médico que va a consultar, pues estudió la carrera, tiene un título y está capacitado, ¿verdad? Imagínese que le dice, le voy a hacer una operación y resulta que el médico sí es médico, pero veterinario, ¿no? Y bueno, pues sí es médico, pero de animales, ¿no? Y pues es muy diferente la forma en cómo se capacita a alguien cuando va a atender un animal a cuando va a atender a un ser humano. Entonces sí es importante saber a dónde acudimos. Y la segunda pregunta es, pues, ¿cómo es la iglesia que Cristo fundó? ¿Cómo es la iglesia que Jesucristo fundó? Y esto nos lleva a un objetivo de este estudio. El objetivo de este estudio va a ser conocer características bíblicas de la iglesia que fundó Jesucristo. No vamos a mirar qué dicen en internet, no vamos a mirar qué dice la gente, no queremos escuchar lo que piensa nuestra familia, queremos entender y comprender qué dice la Biblia, porque la Biblia es el único documento que está certificado o que es validado por Dios para poder conocerlo a Él. Si no es a través de la Escritura, podemos caer en cualquier suerte de error, ahí sí de una secta. Una secta esencialmente es una agrupación que se ha apartado de los principios bíblicos, pero que pretende fungir o que pretende llamarse cristiana, aunque bíblicamente no lo es. Entonces, si tú conoces bíblicamente cómo es una iglesia que fundó o la iglesia que fundó Jesucristo, vas a poder comprender cuando no lo es. Es un ejemplo que he dado muchas veces. A las personas que les pagan con un billete, usualmente ven que ustedes que hacen ciertas acciones muy comunes, lo ponen a contraluz, lo raspan, algunos lo meten en un líquido, otros lo ponen debajo de una luz que se llama luz negra.
hacen muchas cosas, porque quieren asegurarse ¿de qué? De que reciben un billete verdadero, válido. Y los empleados de los bancos reciben una capacitación no para poder identificar todos los billetes falsos que hay, porque eso se sigue multiplicando día tras día prácticamente. Lo que le enseñan a un empleado del banco y hasta a una persona que quiere ser un comerciante le van a enseñar cómo es un billete verdadero. Es todo lo que tiene que saber. Si tú sabes cómo es un billete verdadero, cualquier billete que no tenga esas características del verdadero es falso. No importa si se parece mucho, no importa si está muy bonito, no importa si se siente muy bien, si no tiene estas, creo que no sé cuántas características son, pero son más de 10 que tiene un billete, algunas hasta 15 incluso, según la denominación. Entre más alto tiene más opciones de seguridad. Todos queremos recibir un billete verdadero, ¿verdad? Bueno, yo hoy diría, usando esa parábola, si la gente se ocupara de esa forma de cuidar los lugares a donde asiste y que escucha, tanto como se preocupa de no recibir un billete falso, habría otra historia en la vida de muchas personas. Pero a veces la verdad nos preocupa más recibir un billete falso que escuchar una enseñanza falsa. No le damos el peso. Creemos que con que venga de la Biblia es de Dios. Y sí es de Dios, pero no todos necesitamos lo mismo. Cuando vas a una farmacia, no dices deme un medicamento porque me siento mal. La pregunta que te van a hacer es ¿qué le duele? ¿Por qué se siente mal? Y recuerda lo que tú digas, te van a dar de entre los miles de medicamentos que hay disponibles, te van a dar uno o te van a dar a escoger entre 1, 2 o 3. Y solamente esos medicamentos te van a hacer bien a ti. Y no porque te den medicina te va a hacer bien. Entonces la Biblia, tomando esa parábola ahora, no porque sea medicina le hace bien a toda la gente. ¿Qué se necesita entonces? Que alguien prescriba correctamente y que se prescriba lo que es correcto también. Por eso, hoy vamos a comprender cuáles son las características bíblicas de la iglesia que fundó Jesucristo. Es un estudio que tiene 12 puntos, es un estudio que va a ser un poco extenso por lo mismo, y voy a procurar compactarlo y hacerlo muy conciso, aunque hay otra serie de estudios que he compartido. Esta pregunta la respondí en una serie de 7 estudios en otra ocasión, precisamente para ver la importancia que tiene cada uno de ellos. Pero hoy vamos a hacerlo de una forma sencilla, muy didáctica también, y que nos va a ayudar a evaluar si lo que estamos y donde estamos congregándonos realmente es el lugar que dice la Biblia que debemos de estar. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios su ayuda en esta mañana. Padre, te damos gracias en este día por la vida que nos das y porque hoy ante esta introducción, Señor, queremos comprender qué dice tu palabra, qué dices tú, cómo es la iglesia que tú has fundado, Señor. Estamos seguros que no nos has dejado a oscuras, no nos has dejado a nuestro propio criterio para que nosotros decidamos solamente, sino que nos has dejado una guía, Señor, un mapa, una instrucción clara para que podamos discernir y entender. Pues si cuidamos lo que comemos, si cuidamos lo que nos pagan, Señor, económicamente, ¿cuánto más no cuidar nuestra alma? Puesto que las consecuencias de una mala instrucción pueden ser eternas también. Háblanos por favor en esta mañana, bendícenos con tu palabra, con tu presencia, y te ruego, ayúdame a transmitir este mensaje en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Vamos a leer un texto que está en Efesios 1, 22 y 23. Dice este texto: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Fíjese que dice la Escritura que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Jesucristo, pero también dice que lo dio por cabeza sobre todas las cosas, en el verso 22, a la iglesia. Está hablando de Jesucristo y dice la Escritura que Jesucristo fue puesto por cabeza, por la cabeza que piensa, que dirige. Así como en la cabeza tenemos 4 de nuestros 5 sentidos y sin ella no podríamos dirigir nuestro cuerpo, de esa forma también Jesucristo guía esa iglesia. Dice además el verso 23 que esa iglesia es su cuerpo. Por eso dice en Corintios: vendré y os tomaré a mí mismo.
¿Por qué os tomaré? Porque la iglesia, vamos a ver más adelante, que tiene que ver con nosotros, y os tomaré, dice, a mí mismo, porque la iglesia es su propio cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces vamos a ver la primera característica de esta iglesia que fundó Jesucristo. Número 1, esta iglesia fue fundada por Jesús, el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios, no por un hombre, y ni para el hombre tampoco, ¿sí? Fue fundada por Jesucristo. Recuerde que Jesucristo son dos términos. Jesús es un nombre propio y el Cristo o Cristo es un término que significa ungido. Jesucristo significa Jesús el ungido, el señalado, así como se ungía a los reyes en el Antiguo Testamento y se mostraba que ellos eran los que por designio de Dios iban a gobernar. Vamos a leer Mateo 16, versículos del 15 al 18. Mateo 16, verso 15 al 18. Fíjense cómo dice, porque este texto ha levantado mucha polémica en la historia, precisamente porque algunas iglesias quieren apropiarse y decir, no es que mi iglesia fue la que fundó Jesucristo. Y Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto era una respuesta a una pregunta que Jesús le había hecho a los discípulos. Les dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y decían, bueno, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, alguno de los profetas. Y entonces la pregunta importante era, ¿y ustedes quién dicen que soy? Para ustedes, ¿quién soy yo? Y pues los discípulos, cuando ya les preguntó a ellos su opinión personal, quedaron callados, como temiendo quizás decir una respuesta incorrecta o tal vez teniendo temor de decir algo que fuera descabellado. Pero entonces Pedro se adelanta y dice que él respondió con toda seguridad. Le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres a quien Dios señaló. Eres el Hijo del Dios vivo. Y entonces Jesús le da una declaración. Verso 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mira, esto que me acabas de decir, Pedro, pues no es por tu estudio, porque recordemos que los apóstoles eran personas que no tenían letras, no es que no supieran leer, es que no tenían una educación formal, no eran personas estudiadas. ¿Por qué podía con tanta firmeza y seguridad decir, Pedro, tú eres el Cristo? Porque se lo reveló el Padre. Verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuál es la polémica aquí? Que cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, que significa Petros, significa piedra, ¿sí? Y luego dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra roca es Petra. Petra es como un monte, es como una peña. Usted ubica los montes que tenemos aquí sobre la autopista, ¿verdad? México-Puebla. Y son unas montañas que sus abuelitos la conocieron y sus bisabuelos también. Y los que hayan vivido 2 generaciones también los conocieron. ¿Por qué? Porque los montes no pasan en cientos de años, permanecen igual. Pero Petros, que significa piedra, te habla de una piedra pequeña, que ciertamente le está diciendo Jesús a Pedro, yo también entiendo quién eres tú, porque también Dios te mandó hacia mí. Y la polémica está en, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La cuestión es, ¿de qué están hablando? ¿Cuál es el tópico de la plática entre Jesús y los discípulos? Su identidad de él, de Jesús. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y cuando a Pedro le es revelado que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesucristo pasa a afirmar que sobre esta revelación que tuvo Pedro, sobre esa certeza que Dios le dio de quién era él, iba a edificar la iglesia. Pero ¿qué pasa? Que a veces hasta por no saber leer, hasta por problemas de gramática para leer un texto, entonces en el verso 18 dice, en este caso la Iglesia Católica, que es la que se atribuye haber sido fundada por Jesucristo mismo, es que dijo Jesús que iba a fundar sobre Pedro la iglesia. No, porque el tema de la plática no es Pedro, el tema de la plática es ¿quién soy yo?
Ese era el tema de la plática que tenían, no la identidad de Pedro, era la identidad de Jesucristo. ¿Sobre qué iba a fundar su iglesia? Sobre esta roca que era ¿cuál? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Además, Pedro no podía haber sido el primer papa, porque los papas tenían que ser célibes y Pedro era casado. De hecho, era el único de los discípulos que era casado, todos los demás eran solteros, excepto él. Entonces no podía, y por muchas razones más que ahorita podríamos hablar, extendernos muchísimo del tema. Entonces simplemente nos quedamos con que esta iglesia fue fundada por Jesucristo y fue fundada en Jesucristo, ¿ok? Él es la roca cuya obra es perfecta, todos sus caminos son rectos. Pero Pedro después probó también que pudo errar y equivocarse como hombre que era, ¿verdad? Y cometió faltas y pecados como hombre que era, pero Jesucristo no. Iba a fundar Dios su iglesia en un ser humano falible. La fundó sobre el fundamento que dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿ok? Este punto es muy importante porque este versículo ha levantado tanta polémica en la historia, y de aquí una persona que tenga medianamente instrucción en el catolicismo te va a decir: no, mi iglesia fue fundada sobre Pedro. Y diríamos: no, la mía fue fundada sobre Jesucristo. Él es la roca cuya obra es perfecta. Número 2, siguiente característica de la iglesia que fundó Jesucristo. Bueno, no es una construcción hecha por manos humanas. Punto muy importante también. De manera normal solemos decir: voy a ir a la iglesia, y todos entendemos que vamos a ir a un lugar donde se busca a Dios. Pero es un término que no empleamos correctamente, porque vamos a leer Hechos 17:24, porque realmente la iglesia no es la construcción. Dice este texto: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Aquí tenemos ya una verdad muy importante. Dios no va a habitar, ni ha habitado nunca en templos hechos por manos humanas. ¿Por qué es importante entender esto? Porque a veces creemos que la iglesia decimos, es la casa de Dios, y en un sentido lo es porque Él nos llama a estar ahí como una familia. Pero en un sentido literal, realmente Pablo mismo le enseñó a los griegos: miren, a Dios no lo vas a poder meter en una construcción, una edificación. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. ¿En qué templos habita Dios? Dice la Escritura que Él habita en nuestra vida, en nuestro corazón, en el templo de nuestro cuerpo. ¿Se acuerdan cuando a Jesús le dijeron: ¿qué señal nos das de esto? Y Él dijo: derribad este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y los judíos, no entendiendo, dijeron: oye, Salomón tardó 7 años en construir este templo y tú lo vas a edificar en 3 días. Pero él no se refería al templo de Salomón, él se refería a su cuerpo, porque ese es el templo del Espíritu, ese es el templo de Dios. Entonces la iglesia no es una edificación, esto es una construcción. Las parroquias del credo católico son construcciones hechas por manos humanas. Los lugares de reunión son solamente esos, son lugares de reunión, pero la iglesia es algo diferente. Esto nos lleva a tener que entender qué significa la palabra iglesia, el vocablo en sí mismo. Vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Qué significa la palabra iglesia? Bueno, del griego eclesía significa asamblea pública. Por ejemplo, cuando Pablo está dándoles este texto de Hechos 17 a los griegos, eso que estaban ahí haciendo, eso era una eclesía, era una asamblea pública. Eclesía, también traducida como congregación. Pero bíblicamente esta palabra eclesía tiene 2 raíces griegas: la palabra ek, que significa salir de, hacia, y kaleo, que quiere decir llamar. Entonces la palabra eclesía, o el vocablo eclesía, significa que es un grupo de personas llamadas a salir. ¿De dónde nos llama a salir Dios? Del mundo, e ir hacia Dios. Es muy importante el término. Llamados a salir ¿de dónde? De un lugar hacia otro. Ek y kaleo, un llamado. ¿Quién nos llama? Dios, ¿sí?
Vamos a ver un texto para entender esto es Éxodo 13, versículo 3. Éxodo 13 lo vamos a interpolar con el siguiente punto. Ahorita dice: y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido, fíjese, de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. La primera iglesia de la cual tenemos registro en la iglesia, en la escritura, es la iglesia del desierto. Y esa iglesia fue conformada por todo el pueblo de Israel que fue llamado ¿de dónde? De Egipto. ¿Se acuerda cómo llegó Moisés cuando se presentó delante del faraón? Así te dice Jehová: deja ir a mi pueblo a que me sirva al desierto. ¿De dónde tenían que salir ese pueblo? Tenía que salir de Egipto y tenía que ir al desierto para adorar a Dios. Entonces, cuando hablamos de una eclesía, es una asamblea, un grupo de personas que son llamadas a salir del mundo para servir a Dios. Eso es una iglesia. Entonces, ¿qué es la iglesia? Esto nos lleva al punto número 3. La iglesia número 3, característica tercera, está compuesta por gente que ha sido llamada a salir del mundo. Y esto es muy importante. Esta frase es muy importante porque a veces las iglesias han perdido el sentido de lo que en sí mismas deben de ser, y a veces parecen clubes sociales, parecen clubes empresariales, parecen clubes donde la gente va a buscar solamente amistad, pareja, matrimonio, y no es que esté mal en sí mismo ello, pero no es la razón primaria de por qué una iglesia es conformada. Es un grupo de personas llamadas a salir del mundo y a congregarse, porque esa es la definición de la eclesía, una asamblea. Hoy aquí tenemos una asamblea, aquí alrededor de unas ahorita 80 personas, y estamos reunidos, ¿por qué? Porque queremos escuchar la palabra de Dios. Y dentro de esas 80 personas, algunas han entendido ese llamado a salir del mundo y a congregarse para buscar un propósito. Otros quizá todavía no han entendido ese propósito, pero están escuchando la palabra. ¿Ok? Entonces, la iglesia está compuesta por gente que ha salido llamada a salir del mundo y obviamente ha oído la voz de Dios. El pueblo de Israel oyó la voz de Dios que le decía: sal al desierto, y el pueblo salió efectivamente, no se quedaron en Egipto. Salieron de Egipto, tuvieron que dejar Egipto y entonces vinieron para poder servir a Dios en el desierto. Ahí fue construido un tabernáculo, Dios les dio leyes, cambiaron su forma de vida, cambiaron su forma de alimentarse, cambiaron muchas cosas porque Dios los estaba preparando, tenían un propósito bien definido. Entonces, una iglesia, recapitulando todas las ideas, es un grupo de personas que son llamadas a salir del mundo para congregarse y tienen un propósito que vamos a seguir viendo más adelante en este mismo estudio. ¿Ok? ¿Y qué pasa si un lugar, la gente se reúne, pero no es gente que ha salido del mundo, sigue viviendo como en el mundo? Viviendo exactamente igual que las personas que no han oído la palabra de Dios, pues entonces no estás en una iglesia. Lo lamento decírtelo, pero no estás en una iglesia porque ni siquiera se está cumpliendo el propósito de lo que es en sí mismo una iglesia. ¿Sí? Se perdió por completo porque, ¿qué dijimos? Por mala instrucción, por falta de discernimiento, por no conocer la escritura. Y a veces la gente piensa que la iglesia, pues es una idea muy común, pues es un lugar para ir el domingo, ¿verdad? Y darle a Dios un reconocimiento, una honra, y todo eso es correcto. Pero cuando tú estudias la palabra comprendes que va mucho más allá de únicamente 2 horas de darle a Dios algo. Realmente toda nuestra vida le pertenece a Dios. Sí, pero entre semana lo honramos haciendo otras cosas, y Dios nos pide un día. Hay un mandamiento que dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Entre los judíos el séptimo día era algo muy marcado porque ellos contaron su calendario desde el primer día que salieron de Egipto. ¿Qué día era ese día en nuestro calendario, que es un calendario que fundó un papa llamado Gregorio en el siglo XVI? Pues no sabemos qué día es realmente. Lo importante no era el día en sí, sino que 6 días debías trabajar
y un día cada semana tenías que dedicarlo a Dios, porque no solo de pan vive el hombre, porque tienes espíritu, alma y cuerpo también. Y a veces cuando no hay el conocimiento y el entendimiento de la palabra, nos dedicamos a vivir como si solamente tuviéramos cuerpo. Y la verdad es que es la parte más frágil y también es la parte que menos tiempo nos va a durar de nuestra existencia como seres. El cuerpo lo tenemos que dejar. Y nuestra alma y nuestro espíritu, que requieren ser alimentados, a veces son pasados por alto en su necesidad. Número 4, cuarta característica de la iglesia que fundó Jesucristo, es decir, que está conformada por gente salva, como ladrillos que forman una construcción. ¿Cómo le llama la Escritura a esas personas que han salido del mundo para congregarse y servir a Dios? La Biblia en el Nuevo Testamento ya utiliza varios términos, varios adjetivos. Se les llama personas salvas, se les llama redimidas. Cada una tiene un significado muy bonito e importante. A veces se les llama regeneradas, nacidas de nuevo, se les llama cristianas, se les llama discípulos. Cada una tiene un sentido. Bueno, esa iglesia está conformada por gente salva. Entonces, si en un domingo se reúne mucha gente, pero no toda la gente que está ahí es gente salva, está la iglesia mezclada junto con personas que les solemos llamar congregantes. Hay personas que asisten por costumbre, porque les agrada escuchar la palabra, porque toda la vida lo han hecho, ¿verdad? Es como la gente que va a misa. Estamos en un país de cultura que cada vez es menos católica, pero todavía somos considerados como un país por cultura católico, más que por raciocinio, sino por una cuestión cultural. Y la gente la llevaban a la misa. Si creciste en un hogar evangélico, te llevaban a la escuela dominical. Y a veces la gente permanece con esa costumbre a lo largo de su vida, pero lo peligroso es que a veces se vuelve solamente eso, una costumbre nada más. Y se queda como una costumbre. Y en la costumbre perdemos el objetivo de lo que significaba venir a escuchar la palabra de Dios. Entonces, la iglesia que fundó Jesucristo está conformada por gente salva. Según la Escritura, ¿quién es una persona salva? Es una persona que se ha arrepentido de sus pecados, que ha creído en Jesucristo como su Salvador y su Señor. Eso es una persona salva. Entonces la iglesia, ya vamos entendiendo el concepto completo, es un grupo de personas que salieron del mundo, que se han arrepentido de sus pecados, que han creído en Jesucristo, y vamos a ver más adelante también que caminan obedeciendo las leyes de Jesucristo. Eso es lo que les da ese atributo de poder haber sido redimido, quiere decir rescatado. Algo que estaba perdido, como cuando empeñas algo, pues mientras está empeñado ya no es tuyo, aunque sigue siendo tuyo en un papel, tienes que pagar el rescate para que te lo vuelvan a dar. Y si no lo pagas, lo pierdes. Bueno, Jesucristo nos redimió cuando murió en la cruz, pagó con su sangre por nuestros pecados y Él nos redimió, nos rescató para que pudiéramos servirlo a Él. Primera de Pedro 2, versículo 5. Dice la Escritura: vosotros también como piedras vivas. Fíjense cómo Pedro llama a los cristianos, les llama piedras, pero vivas. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué quiere decir Pedro cuando dice piedras vivas? Bueno, está usando la parábola de que la iglesia fuera un edificio. Pero ya entendimos que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, ¿por qué Pedro ahora utiliza nuevamente la parábola de un edificio? Porque la iglesia sería como un edificio, pero vivo. Y aquí tenemos piedras, ¿verdad? Estas columnas, y tenemos piedras y tenemos cemento. Dice, bueno, así como una construcción tiene columnas, la columna principal de la iglesia es Jesucristo, pero las paredes tienen piedras. Aquí se construye con tabique usualmente o con bloques. Bueno, cada miembro de la iglesia es una piedra viva. ¿Cuántas piedras necesitas en tu casa que estén para que tú duermas tranquilo? Pues todas.
¿Dormirías tranquilo si tu casa le faltaran 5 piedras? Y por ahí se pudieran meter insectos, personas, tierra. Si llueve se metería el agua, no estarías tranquilo, ¿verdad? Dirías, no, tiene que estar todo bien cerrado. Bueno, la iglesia está conformada por piedras vivas. Por eso la Biblia dice, no dejando de congregarnos. Porque un edificio no lo puedes concebir con huecos, ¿verdad? Dices, ahí voy a irme a mi casa, pero hoy me falta media pared. No importa, pero sigue siendo mi casa. No, ya tienes un peligro ahí latente, ¿sí? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, se los dijo a la iglesia judía que había en ese tiempo todavía. Entonces, ¿por qué nos considera la Biblia piedras vivas? Porque somos miembros de ese templo que no es hecho por manos, sino que es un templo espiritual. Aquí vienen otros adjetivos muy bonitos que no podemos hoy estudiar, porque dice casa espiritual y luego dice sacerdocio santo, que es un término muy bonito, muy amplio, pero que también requiere un estudio profundo. Para ofrecer, dice, sacrificios espirituales. ¿Qué sacrificios ofrecían en el Antiguo Testamento? Ofrecían sacrificios de animales, de sangre, de harina, de ciertas panes, etcétera, que se requerían. En el Nuevo Testamento la iglesia ofrece sacrificios espirituales. ¿Qué sacrificios ofrecen los cristianos? La oración, el servicio, el estudio de la Escritura, la adoración, como ahorita cantábamos, es un servicio, una ofrenda a Dios, una ofrenda que cuando se hace con un corazón recto, Dios lo recibe y le agrada, ¿sí? ¿Quién puede ofrecer ese servicio? La iglesia. Hay un propósito, hay un objetivo. Quinta característica de la iglesia que fundó Jesucristo. ¿Ok? La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es una característica muy importante porque esto significa que defiende la verdad en la teoría, pero también en la práctica, ante el embate del error y la confusión. ¿Por qué a veces tenemos que dar estudios, por ejemplo, para poder mostrar doctrinas bíblicas que son incorrectas? Porque eso ayuda a poder corregir el error. Porque eso ayuda a que otras personas puedan entender por qué una doctrina, por ejemplo, hay agrupaciones que son nocivas y que son catalogadas como sectas. Ejemplo, los mormones, los testigos de Jehová. Son agrupaciones que ni siquiera son consideradas cristianas, porque se han alejado diametralmente en puntos básicos de la fe, en lo que enseñan y en lo que viven también. Es importante exponer el error, ¿para qué? Para evitar que otros puedan caer en ello, para evitar que otros puedan creer cosas que son incorrectas, que te van a apartar de Dios, que hasta pueden atentar contra tu vida. Vamos a leer 1 Timoteo 3, verso 15. Dice la Escritura en este texto, donde Pablo le escribe a uno de sus discípulos, Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Aquí vino otra vez ese término, ahora casa de Dios, ya entendimos que no es la construcción, y dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué propósito? Aquí tenemos ya uno de los propósitos fundamentales de la iglesia, es ser columna. ¿Qué es una columna? Es algo que soporta, que le da estabilidad a una edificación. ¿Qué columna? ¿Qué es lo que soporta la iglesia? ¿Qué es lo que a qué debe darle certeza? A la verdad. Pero también es baluarte. Un baluarte es era como un castillo. Tú veías a lo lejos un castillo, tenía una bandera y decías, no, ahí es donde están los dominios, los generales, el rey de esta tierra, era un baluarte. Y mientras tú no tomaras el baluarte, tú no podías conquistar la tierra. ¿Qué es lo que es baluarte la iglesia? Es un baluarte de la verdad, pero también es una columna de la verdad. Y ya esto nos da otro propósito. Entonces, ¿qué se va a enseñar dentro de una iglesia que fundó Jesucristo? Se va a enseñar la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
¿Y dónde está esa verdad? Vamos a ver más adelante en otro texto, en Juan 17, que dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué enseña una iglesia? La Escritura. ¿Qué defiende una iglesia? La Escritura. ¿Cómo viven los miembros de una iglesia? Conforme a la Escritura. Y vamos entendiendo, vamos desmenuzando el concepto y vamos entendiendo lo que Jesucristo enseña que es una iglesia. Y una vez que tú comprendas cómo es una iglesia, vas a poder identificar rápidamente lo que no es una iglesia, cuando tengas en claro esto. Entonces la iglesia es columna, es baluarte de la verdad. En la teoría y en la práctica defienden y enseñan la verdad. Número 6. La iglesia que fundó Jesucristo, puesto que es columna y baluarte de la verdad, si alguien se desvía de la verdad, esta iglesia aplicará las medidas necesarias para hacerle volver del error al costo que sea, pues su alma, que es eterna, está en peligro. Otro punto fundamental y otro objetivo de la iglesia: enseñar la verdad y predicar la verdad debe dar como resultado vivir la verdad. Ahora, puede ocurrir que dentro de la misma iglesia alguien se aparte de esa verdad, en la teoría o en la práctica. ¿Qué hace esa iglesia cuando eso ocurre? Va a buscar traer nuevamente a esa persona al camino de la verdad. ¿Por qué? Porque se puede perder eternamente. Vamos a leer Santiago 5, versículo 20. Carta del apóstol Santiago, capítulo 5, verso 20. Fíjese este texto, además, qué bonito, y nos muestra otro propósito, que es el amor también, importantísimo. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, dice la Escritura, y cubrirá multitud de pecados. ¿A quién le está escribiendo el apóstol esta carta? Le está escribiendo la carta a una iglesia. Vamos a leer de hecho el verso 19 para que nos quede bien claro. Verso 19 de este mismo texto, una vez que dice que sepa y que haga volver, dice: hermanos, si alguno de entre vosotros, ¿de quién? De los hermanos, dice, se ha extraviado de la verdad. ¿Qué es extraviarse de la verdad? Puede ser, y comienza siempre con un mal entendimiento de lo que es la verdad de la palabra. Ya me extravié, ya pensé, tomé un texto de la Escritura a mi conveniencia, a mi criterio, no conforme a lo que la Escritura me pide, porque la Escritura se interpreta a sí misma. ¿Y qué ocurre? Que cuando yo interpreto algo mal en la teoría o en la práctica, esto me va a llevar a extraviarme. Dice: y si alguno le hace volver, ¿cómo le va a hacer volver? Pues primeramente y por excelencia la forma es hablando, ¿verdad? Te quiero mostrar esto, hermano, hermana, he visto esto en tu vida, he visto que estás haciendo esto, que estás viviendo de esta forma, que estás enseñando estas cosas. Te quiero decir que no es correcto. ¿Por qué? Porque la Biblia misma enseña esto y esto. Y esto puede ser algo muy importante de hacerse, ¿sí? La iglesia se dedicó durante mucho tiempo a corregir el error. Por ejemplo, una de las doctrinas que más han perdurado en la historia y que han sido erróneas y que la iglesia ha corregido constantemente es la enseñanza, por ejemplo, de la deidad de Jesucristo. Es una verdad que la Escritura enseña, y muchas personas desde el siglo I de la historia han negado esa verdad de la Escritura. Y la Escritura se ha tomado mucho tiempo. Y también los llamados padres de la iglesia, que fueron los discípulos directos y algunos indirectos de los primeros apóstoles, dedicaron mucho tiempo y libros y temas y estudios y predicaciones a corregir y a enseñar que esto era algo incorrecto, ¿sí? Lamentablemente el error suele correr muy rápido, y a veces por motivos personales la gente prefiere abrazar el error. Es más fácil abrazar el error que conocer y entender la verdad. Porque conocer y entender la verdad implica también tu desprenderte de tu egoísmo, de tu pecado, de las cosas de tu propia carne, y a veces el ser humano es reacio a desprenderse de eso. Y eso abre la puerta al error también. Otra vez dice: si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad
y alguno le hace volver, verso 20, ahora sí, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, ¿qué es error? Es una palabra que en la Biblia también se utiliza para describir el pecado, del pecado de su camino. Y pecado significa esencialmente, errar el blanco es el término literal, y hablando bíblicamente quiere decir alguien que se equivoca en la teoría o en la práctica en su forma de vida, ¿sí? Esta persona, en lugar de vivir para extender el reino de Dios, ya se dedicó a acumular riquezas y todo su tiempo y su energía lo está empleando en eso. No es malo que una persona prospere, no es malo que una persona tenga un trabajo, un negocio, una empresa y le vaya bien, es correcto, pero si su único motivo de vida se volvió ya acumular riquezas y tener riquezas, se está extraviando del camino que Jesús le marcó. ¿Qué tiene que hacerse? Hacerle volver. Y esto en la Biblia, ¿cómo se llama? Cuando una persona comete un error en su vida y se aparta, esto en la Biblia se llama disciplina, ¿sí? Tenemos un ejemplo muy drástico en la primera carta a los Corintios, que no vamos a ver, capítulo 5, usted lo puede examinar. Y había algo tan terrible dentro de la propia iglesia que aún en la sociedad se estaba ya señalando y era ya un escándalo, porque tenían dentro de la iglesia a una persona que estaba cometiendo pecados abominables dentro de la propia iglesia. Y Pablo les dice: ¿no tienen ni entre ustedes a uno que pueda juzgar, que sea maduro y que se dé cuenta que lo que hace esta persona no puede seguir esa persona así? ¿Qué hicieron con esa persona que estaba viviendo en ese pecado? La echaron fuera de la iglesia. El término teológico es la excomulgaron. Es una palabra en griego, quiere decir que la dejaron fuera de la comunión del resto de la iglesia. ¿Para qué? Para que pudiera corregir su pecado. El objetivo de la disciplina en la Escritura es restaurar a la persona para que vuelva a integrarse, porque dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, hacerlo volver ¿a dónde? Pues a la iglesia. Ya se está alejando. Cuando dice la Escritura: tu vara y tu cayado me infundirán aliento, son 12 instrumentos que los pastores utilizaban, y es una parábola que usa la Escritura. La vara era utilizada para golpear a los depredadores, los perros, los leones, los lobos. Venía un animal que atacaba al rebaño y el pastor acudía con su vara y con la vara defendía a sus ovejas. Pero el cayado, que era un instrumento con una pequeña curvita como un signo de interrogación, servía para jalar del cuello a las ovejas cuando se estaban desviando. Las ovejas son medio ciegas, no tienen tampoco muy buen olfato. Usualmente se guían más por el oído y siguen a la manada, y el pastor usualmente va adelante, y cuando alguna oveja suele empezarse a desviar, pues no se percata, no son muy sabias para poder caminar solas. Entonces el pastor con su cayado jala a la oveja, usualmente del cuello, y la vuelve a poner dentro de la manada. Eso sería lo que la disciplina es, ¿sí? Entonces, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Podríamos resumir este punto como que la iglesia que fundó Jesucristo tiene, maneja y aplica la disciplina eclesiástica cuando es necesaria. Y es algo muy sano, ¿verdad? Si te llegas a cortar y se infecta la herida, ¿qué tienes que hacer? Tienes que curar la herida, tienes que taparla. Si te llegara a salir un tumor en tu cuerpo, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer para evitar un daño mayor? Tienes que extirparlo. Y eso va a implicar una operación que puede ser molesta, que puede ser dolorosa, pero a la larga va a traer un beneficio a todo tu organismo. Y si tú, por evitar el dolor y la molestia temporal de extirpar ese cuerpo extraño de tu cuerpo, no lo haces, te puede traer una consecuencia a futuro mucho mayor. Entonces, la iglesia que fundó Jesucristo, puesto que es columna y baluarte de la verdad, si alguno de los miembros deja de andar en esa verdad, lo va a buscar corregir para que vuelva a la verdad, ¿sí? ¿Qué medidas va a aplicar? La Biblia nos habla de un mosaico, ¿verdad?, de medidas que se pueden tomar, cuya finalidad es que ninguno se pierda, como es la voluntad de Jesús. Como dice Mateo 18, no es la voluntad que se pierda ninguno,
de estos pequeños. Séptima característica de la iglesia que fundó Jesucristo. Bueno, esta iglesia, a causa de cumplir la voluntad de Cristo, por vivir buscando la verdad, aplicando la verdad y cuidando la verdad, pues va a sufrir persecución, tal como la padeció su Señor en diversas maneras, que pueden ser desde espiritual, una forma espiritual, hasta en algún momento, hasta llegar al plano físico. ¿Por qué se persigue a la iglesia? ¿Por qué mataron a Jesús? Jesús mismo, cuando lo apresaron y lo estaban maltratando, decía: ¿por qué obra buena me hacéis esto? O sea, ¿cuál de las cosas que hice merece que me traten de esta forma? Y le dijeron: no, por ninguna obra te hacemos esto, sino porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo el Hijo de Dios. Y a Jesucristo realmente lo juzgaron, en el juicio literalmente, lo juzgaron por su identidad. Y lo que lo llevó a la muerte realmente fue hablar, decir y predicar la verdad. Eso fue lo que lo llevó a la muerte. No lo juzgaron porque cometió un delito, no lo juzgaron porque robó, no lo juzgaron porque quebrantó alguna ley de aquel momento. Nada de eso fue lo que lo llevó a la muerte. Fueron sus palabras y fue su identidad. Y Jesús nos advirtió y nos dijo: si a mí me han perseguido, a ustedes también los van a perseguir. No creas que no. Obviamente, ¿cuándo te van a perseguir? Cuando tú vivas, creas y prediques la verdad. Si tú no vives en la verdad, pues no te van a perseguir. Si vives como el mundo, si haces tal como el mundo, pues ¿para qué te van a perseguir? Pasas desapercibido entre ellos porque haces lo mismo. Pero si tú vives de forma diferente, si tú crees algo diferente y haces algo diferente, la propia gente tiene una resistencia y te dice: ¿y por qué tú eres distinto? ¿Por qué tú no eres como nosotros? ¿Te crees mejor que nosotros? ¿Por eso no eres como nosotros? Y la verdad es que no, porque también los que somos hoy cristianos también estuvimos viviendo en el mundo. También conocemos lo que es el mundo. Y más bien porque hemos escuchado el llamado de Dios y hemos entendido que la vida en el mundo no es la que nos va a dar ni felicidad, ni nos va a traer la bendición que nuestra vida necesita, decidimos hacer las cosas porque oímos el llamado a salir del mundo para servir a Dios. Por eso somos parte de esa iglesia. Bueno, a muchas personas, de manera directa e indirecta, eso les va a causar una molestia. Vamos a ver Mateo 5, verso 11. Jesús mismo lo explicó. De cada uno de estos puntos que estamos mencionando podríamos dar un estudio completo, pero hoy la función solamente es mencionarlos e ilustrar brevemente cada uno de ellos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, dice la Escritura. ¿Por qué bienaventurados? En primer lugar, porque Jesucristo también padeció, pero por causa de la justicia. Padeció no por lo que hubiera hecho mal, y Él les recuerda a los discípulos y les dice: miren, no dice que tal vez los van a perseguir, dice: te van a perseguir, nada más que va a llegar en su momento la situación. Cuando eso ocurra, bienaventurado vas a ser, porque también así me persiguieron a mí, porque también así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. ¿Y por qué los mataron? Por hablar la verdad. La verdad es algo que el mundo no quiere escuchar. El mundo quiere escuchar su verdad, pero la verdad está aquí. Y la verdad de la Escritura es que Dios está contra el mundo pecador. Y a la gente no le gusta que le hablen del pecado, porque se siente aludida, porque dicen: yo tengo derecho a vivir mi vida como yo quiera. Y la respuesta es sí, tienes derecho a vivir tu vida como tú quieras. Mi labor nada más es advertirte que vivir tu vida como tú quieras te va a llevar a una consecuencia eterna, pero vive como tú quieras, no hay problema, yo no me opongo. Tú quieres afuera irte, quieres robar, quieres mentir, es tu decisión, pero todo lo que tú hagas, todo lo que siembres, lo vas a cegar, acuérdate. Y lo peor es que no vas a cegar solamente aquí, vas a cegar eternamente también. Y Dios me ha mandado a decirte, que te advierta, que no sigas viviendo así, porque te vas a perder eternamente. A veces la gente lo agradece,
A veces la gente se enoja y a algunos incluso les pesa tanto en su mente entender estas verdades que quieren callar y tapar a cualquier persona que pueda decir ese mensaje. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que va a haber persecución. Te van a perseguir. Ya el simple hecho de que tú cambies tu manera de vivir porque Dios te haya hablado a ti, ya va a despertar una serie de inconformidades. ¿Y por qué tú eres ahora así? ¿Y por qué no tomas con nosotros? ¿Y por qué no participas con nosotros de esto? ¿Y por qué no vienes a bailar conmigo? ¿Y por qué no vienes a fumar? ¿Y por qué no vienes a seguir como antes hacíamos juntos? Y te van a empezar a cuestionar y te van a empezar a preguntar. Y es normal que te pregunten. Tienes que prepararte para responder y utilizar esa ocasión para poder ayudarles también a ellos a que puedan abrir los ojos al error en el cual están viviendo como tú también viviste antes. Y eso no es fácil. Ahí entramos ya a temas de cómo se gobierna este mundo espiritualmente también y por qué hay tanto error, por qué hay tanto engaño. Es más fácil engañar a una persona que guiarla a la verdad. Por eso mucha gente prefiere ser engañada, porque en el engaño a veces va incluidas mis concupiscencias también. Y bueno, si me vas a engañar, pero aparte me vas a dar cosas que me gustan, pues te compro el engaño. Pero si hablas la verdad y explica lo que Jesucristo habló, a veces no va a ser bien recibido. Siguiente, que está de la mano con esta, número 8, característica número 8. Esta iglesia que busca vivir en la verdad, anda en el temor del Señor, por lo cual no teme lo que pueda hacerle el hombre, sino solamente teme a Dios y al pecado. La iglesia que fundó Jesucristo anda en el temor del Señor. Hay varios textos que podríamos ver. Uno está en Hechos 9, ¿verdad? Cuando dice que la iglesia andaba en el temor del Señor y crecía. Pero vamos a leer Mateo 10, 28 para comprender, además, siguiendo la idea de la persecución, cómo Jesucristo mismo, recordándoles que iban a ser perseguidos, además les da una advertencia y una esperanza. Dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Una advertencia muy adecuada y verdadera también. Una de las razones por las cuales muchas personas deciden no comprometerse en su vida para ser cristianos, para caminar con Dios, para ser parte de la iglesia, es: no quiero un compromiso porque un compromiso me va a exponer a la burla, a la vergüenza, me va a exponer a un cambio de vida que yo no quiero llevar a cabo. No quiero negarme a mis pecados, yo quiero seguir viviendo mi vida como yo la he vivido. Quiero seguir tomando, quiero seguir fumando, quiero seguir yéndome con los cuates, a hablar leperadas, a hablar en doble sentido. Quiero yo vivir mi vida normal, pero aparte me quiero ir al cielo. Y Dios te va a decir: mira, pues fíjate que no se puede, porque Dios es santo. Y si tú decides seguir viviendo tu vida lejos de esa santidad, tienes derecho a vivirla porque yo te di libre albedrío, pero no vas a entrar al reino de los cielos. Te lo tengo que decir desde antes. Así que toma tu decisión. Bueno, muchas veces cuando eso es puesto en claro en la mente de una persona y la persona ya entendió que para ser cristiano tiene que tomar decisiones en su vida, tiene que dejar sus pecados, cambiar sus maneras, cambiar muchas de las cosas que hace en su vida, a veces llega el temor. Es que en mi trabajo me piden que mienta. Es que para conservar mi trabajo tengo que robar. Es que para conservar mi trabajo tengo que dañar a otras personas. Y si yo dejo de hacerlo me van a correr. Voy a perder mi trabajo. Es que en mi trabajo me dedico a servirle vino a la gente, estoy embriagando a mi prójimo. Ya entendí yo que si quiero ser cristiano no puedo seguir trabajando en eso. Pero gano muy bien. Me va muy bien y me gusta el tipo de vida que puedo tener desempeñando ese trabajo. Dios te va a decir: aquí está la verdad.
Y eso empieza a cobrar sentido cuando vemos textos que, por ejemplo, dicen como en Proverbios, compra la verdad y no la vendas. Entendemos por qué Jesús, a veces cuando veía multitudes de personas detrás de él, muchísima gente, se detenía, se volteaba y les decía: si alguno quiere venir a mí y ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y cuando decía esas palabras, mucha gente se iba. Y Jesús no iba atrás de ellos. Parecía que Jesús se esforzaba en que no hubieran multitudes detrás de él. ¿Qué acaso no quería Dios que fueran salvos? Sí, sí quería, pero quería que fueran realmente salvos, no que fueran parte de una religión. Y eso era muy diferente. Y después les dijo, y después se volvía a juntar más gente. Y otra vez volvían multitudes a seguirlo, y luego se volteaba y les decía: si alguno quiere venir a mí, pero ama a padre o madre o hijo o hija o esposo o esposa más que a mí, no es digno de mí. Y otra vez pues la gente se volvía a dispersar. Decían: pues es que este se cree Dios, quiere que lo obedezcamos a él antes que a mi esposo, mi esposa, mi hermano, mi tío, mi abuelita, mi hijo, mi hija. No, yo no voy a amar más a él que a toda la gente de mi familia. Decían: no puede ser mi discípulo. Esa es la verdad. Y la verdad tiene una cualidad: la verdad es atractiva, pero también la verdad lastima, porque choca con nuestra carnalidad humana. Y nos ayuda a entender que tenemos que quebrar mucho de lo que somos para poder caminar con Él. Y entonces viene el temor a lo que me pueden hacer, a lo que puedo sufrir. Y en el tiempo de Jesucristo precisamente eso llegó a ocurrir. ¿Qué pasó? En el caso que comentaba hace rato del apóstol Pedro, ¿por qué Pedro acabó negando a Jesús cuando estaba él a punto de ser crucificado? Por miedo. Estaba viendo que a Jesús lo estaban golpeando, lo estaban juzgando, ya lo estaban condenando a la muerte. ¿Qué pensó Pedro? No me va a ir mejor a mí. Prefirió en ese momento, por miedo, negar a su Señor. Cometió un pecado, sí. Cometió una falta muy grave. ¿Y qué hizo Jesús después que lo encontró? Lo trajo de vuelta al redil otra vez. Pero hubo una disciplina dura para él, fuerte, ¿sí? Pero lo trajo de vuelta. Entonces, ¿qué nos advierte el Señor? Esa iglesia anda en el temor del Señor. Por eso dice: no temáis a los que matan el cuerpo. Ahora, estamos hoy en un lugar donde ser cristiano y congregarte y vivir conforme Jesús te pide, pues no te provoca una consecuencia física. Pero si fueras tú cristiano hoy en Chiapas y estuvieras en ciertas comunidades, te pueden quitar tus tierras, te pueden echar de tu comunidad, te pueden quitar derechos hasta ¿sabía usted que a gente cristiana en Chiapas no le dejan enterrar a sus familiares muertos en el panteón del pueblo? ¿Por qué? Porque dicen: tú aquí no puedes enterrar a tu familiar. Es un tipo de persecución y es grave, porque toca fibras profundas de nuestro ser. Oye, allí están mis tatarabuelos, mis abuelos, mis bisabuelos, y ahora no puedo enterrar yo a mi padre aquí, ¿verdad? Por ser cristiano. O te despojan tus tierras, o te quitan tu fuente de trabajo. La verdad tiene un costo. Compra la verdad y no la vendas. Un texto muy bonito, hay un estudio acerca de eso. Bien, número 9. Como les decía, de cada punto podríamos tomar un estudio literalmente. 9ª característica de la iglesia que fundó Jesucristo: tiene la palabra de Dios por encima de cualquier persona, revelación o milagro. ¿Cuál es la palabra de Dios? Es la Escritura, única y única, no hay otra. Cuando usted vea y conozca una agrupación que utiliza como fuente de su teoría o de su predicación la Biblia y algo más, usted está en presencia de una secta, por ese simple hecho. Por ejemplo, los mormones tienen un libro que llaman el libro del Mormón,
y que en la práctica le dan el mismo valor que la Escritura. Los testigos de Jehová tienen un libro que se llama La Perla de Gran Precio, que en la teoría y en la práctica es el libro que ellos realmente utilizan para predicar, y es al que le dan la validez tanto como a la propia Escritura. Siempre que haya una característica de las sectas es que tienen la Biblia más otra cosa. Puede ser un libro, puede ser una persona, puede ser una revelación, puede ser un escrito, pero es la Biblia más algo. La iglesia que fundó Jesucristo tiene la palabra de Dios por encima de todo y de todos. Vamos a leer el Salmo 138, versículo 2. Fíjese cómo dice la Escritura. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. ¿Sobre cuántas cosas engrandeció Dios su palabra? Y fíjese que dice también su nombre. Dice la Escritura, sobre todas. Sobre revelaciones, sobre eventos, sobre milagros, sobre señales, está por encima siempre la palabra. En la práctica, ¿qué significa esto? Que la forma de vida, que la predicación y que la forma de dirimir cualquier disputa, problema, dificultad dentro de una iglesia siempre va a ser a través de la Escritura. Siempre a través de la Escritura y nunca sin la Escritura. Siempre que usted vea que alguien toma en cuenta más la revelación, ¿verdad? Hay agrupaciones, por ejemplo, también que han sido fundadas en base a revelaciones que les dio Dios a personas, pero que no van acordes a la palabra. Un ejemplo, los adventistas del séptimo día. Una agrupación formada en el siglo XIX por una mujer que fue bautista, Elena G. de White. Esta agrupación que hoy tiene como distintivos que ellos guardan el día sábado, no comen carne de puerco y algunas otras de las leyes judías que dio Dios al pueblo de Israel, fueron fundadas por un evento. Porque esta mujer tuvo una revelación donde ella vio los 10 mandamientos, pero vio el cuarto mandamiento que habla del día de reposo, lo vio en oro. Y como ella vio tuvo esa visión, de ahí ellos empezaron a guardar el séptimo día, que repito, ¿cuál era el séptimo día? Tendríamos que saber cuál fue el día en que los judíos salieron, en que el pueblo de Israel salió de Egipto, porque a partir de ahí ellos empezaron a contar su calendario, que además es un calendario lunar, no solar como el nuestro, y a partir de ahí ellos guardaron el séptimo día. Bueno, esta mujer tuvo esa revelación y de esa revelación se formó el grupo del adventismo hasta el día de hoy. ¿Qué estamos viendo? Que no fue la palabra. ¿La palabra de Dios en alguna forma autoriza o le da un mandamiento más importancia que otro? Los 10 mandamientos son importantes. Y si quisiéramos tomar cuál fuera el más importante, esa pregunta se le hicieron una vez al Señor Jesucristo. Le dijeron, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? ¿Y qué respondió el Señor? El mandamiento más importante es: Jehová el Señor, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y luego añadió, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos, dijo, depende toda la ley y los profetas. Nunca tocó el cuarto mandamiento. ¿Es importante? Sí, es importante. Pero de eso, apartarte de todo lo que en la historia el cristianismo ha vivido, solo porque una mujer tuvo una revelación, una visión, un sueño, eso te habla de que en esa iglesia en particular, que fue fundada además, no, la palabra de Dios no era la que se tomaba como dice el texto, por sobre todas, incluso por encima de las revelaciones que recibió esta mujer. Entonces automáticamente, tache. No es una iglesia que fundó. Y en la práctica obviamente pues tienen muchas cuestiones ya que son muy polémicas, incluso algunas antibíblicas. Entre ellas, por ejemplo, ¿verdad? Como las sectas suelen hacer, cualquier persona que no viva conforme a los estándares que ellos creyeron que recibieron de Dios, se van a perder eternamente. Es más, dicen, cualquier persona que no guarde el día sábado tiene la marca de la bestia.
¿De dónde sacan eso de la Biblia? Tienen que hacer extrapolaciones, tienen que hacer andamiajes ahí teológicos para colgarse de textos y interpretarlos a la luz de lo que ellos han entendido, porque no están respetando la palabra. Y una vez que darle entrada al error por no honrar la palabra, cualquier error puede llegar a tu vida, porque no estás respetando la Escritura, ¿sí? Un espíritu de error y de engaño que te lleva a ¿qué? A alejarte de tu familia, alejarte de los que amas, cosas que Dios nunca proveyó ni quiso, ¿sí? Y si a veces hay que apartarse por razones bíblicas, también Dios te da la pauta para poder llevar a los tuyos a Dios, no alejarlos de ti nunca. Juan 17:17, también la Escritura nos enseña, este texto lo dije hace un rato, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Orando Jesucristo al Padre, ¿verdad? Antes de morir, dice: Señor, santifícalos, o sea, apártalos, guárdalos de este mundo en tu verdad. Y Él mismo dice: tu palabra es verdad. ¿En cuál verdad lo debemos apartar del mundo? En la palabra. ¿Y qué es la palabra? Todo lo que está aquí contenido, ¿sí? Esa es la verdad. Y Jesucristo también dijo: yo soy el camino, y también dijo: yo soy la verdad, ¿sí? Porque la palabra incluía la teoría y la vida de Jesús era la práctica. Si alguna duda tienes de cómo se lleva a cabo algún texto, ahí está mi vida como ejemplo de lo que yo hice. Él es un ejemplo también de vida. Número 10, estamos en la antepenúltima característica de la iglesia que fundó Jesucristo: es guiada por el Espíritu Santo, no por revelaciones, no por sueños, no por profecías que no están en la Biblia, es guiada por el Espíritu Santo. Y sobre todo en el Nuevo Testamento, que nosotros somos parte de la iglesia del Nuevo Testamento, no somos judíos. Venimos de un pueblo para el cual todas las leyes que Dios dio al pueblo judío, que fue en una dispensación diferente, no son aplicables, y por eso hubo un concilio muy grande en Juan capítulo 15, donde la iglesia se iba a partir por cosas como esas: si debían comer sangre, si debían comer cerdo, si debían circuncidarse, si debían ofrecer ciertos sacrificios. Y dijeron: ¿saben qué? El resumen de todo el concilio es: guárdense de fornicación, de animales ahogados, de sangre, y se acabó. Es todo. Y todo lo demás que enseña el Antiguo es todo. Somos gentiles. Dios no nos obliga a nosotros a entrar en una dispensación que además ya caducó. Cuando Jesús viene y da su vida y muere en la cruz, esa dispensación termina y empieza lo que se conoce como el nuevo pacto. Somos miembros de la iglesia del nuevo pacto, ¿okay? Es muy importante. ¿Qué quiere decir que es guiada por el Espíritu Santo? Juan 16, verso 13. Dejemos que la propia Escritura nos lo diga. Juan 16, verso 13. Dice la palabra de Dios en este texto: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cómo podemos saber que una iglesia guía al Espíritu Santo? Porque dice que te va a guiar a toda la verdad. ¿Y cuál es toda la verdad? Otra vez, en la Escritura, ¿sí? Podemos ver cómo la forma en cómo Dios va dirigiendo la Escritura, va llevando un círculo perfectamente bien cuidado, para que nadie diga luego: no, es que yo entendí otra verdad, es que a mí Dios me dijo esto, es que yo ayer tuve un sueño, una revelación, es que a mí Dios me mostró esto. Está bien, todo se pasa por el filtro de la palabra. Así como las personas que hacen pan y tienen que cernir la harina, ¿verdad? Para que la harina quede finita, y usan un cernidor y ponen la harina encima y la empiezan a mover, y pasa todo y queda como tal, con la harina suavecita, para poder elaborar una masa consistente y no con piedras, no con grumos. Así también la palabra de Dios. Toda revelación, toda doctrina, toda profecía, toda enseñanza que escuché en el YouTube, que están predicando no sé qué cosa, que recibí un mensaje donde me dieron un video que predican, porque ahorita está de moda esto, ¿verdad? Y la gente a veces, en lugar de leer la Biblia, se la pasa leyendo el YouTube. Mejor ponte a leer tu Biblia. Y entonces empieza a escuchar doctrinas extrañas, raras, algunas divertidas, otras novedosas. Es que escuché esto.
Es que mira, deberías escuchar esto, debería el pastor leer esto, mejor ponte a leer tu Biblia. Si no, te van a acabar engañando tarde o temprano. Lee tu Biblia y todo lo que escuches y todo lo que oigas y todo lo que creas que viene de Dios, ahora pásalo por la Escritura. Y así como el servidor empieza, obviamente si no conoces la Biblia, pues cómo lo vas a comparar, ¿verdad? Por eso antes que invertirle tiempo a eso, mejor inviértele tiempo a leer tu Biblia. Además Jesús dijo, escudriñar las Escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. No te dice escudriña el YouTube, o escudriña el Facebook, o escudriña los libros de no sé qué, escudriña mi palabra. Y si además escuchas y lees libros, está bien. Y puede haber material edificante en el internet, pero para poder saber qué te conviene tienes que tener un criterio correcto para saber qué es verdadero. Si no vas a agarrar de todo. Y una vez que agarres de todo vas a hacer una sopa teológica, una ensalada de creencias. Ahora te vas a acabar creyendo quién sabe qué. Tu propio Dios, tu propia religión, no es la verdad de Jesucristo. Entonces, la iglesia que fundó Jesucristo es guiada por el Espíritu Santo. ¿Y a qué te lleva el Espíritu? Bueno, como su nombre lo dice, el Espíritu es santo. Te va a llevar a la santidad. Te va a llevar a dejar el pecado. Te va a llevar a amar a tu prójimo. Te va a llevar a perdonar al que te ofende. Te va a llevar a tú perdonar cuando eres ofendido también. Te va a llevar a tú buscar vivir en paz con todos. Te va a llevar a servir y a buscar valores espirituales en tu vida en todo. Porque es lo que hace el Espíritu. Fue lo que hizo en la vida de Jesucristo. ¿O qué esperabas que iba a hacer? ¿Tirarte dando vueltas como loco en el piso? No, hay dones espirituales, sí, pero no son eso lo que definía el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, bondad, fe, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Qué importante es conocer la palabra de Dios. Punto número 11. Penúltima característica. ¿Qué más? La iglesia que fundó Jesucristo ama a su Señor y Salvador de tal manera que se consagra a la extensión de su reino en la tierra. Son solamente 11, es la última característica. Son solamente 11, pensé que eran 12, me equivoqué, son 11. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, puesto que esta iglesia, ¿verdad? Que la iglesia dijimos que son personas, fue llamada por Dios, fue amada por Dios, fue sacada del mundo con mano fuerte. Hoy se alimenta de la verdad, hoy vive en la verdad y predica la verdad, puesto que sabe que el Espíritu Santo le guía y le muestra el camino y sabe que va a recibir persecución, pero la va a desdeñar porque está buscando no este reino que tenemos aquí, no estas tierras, estos reinos van a pasar todos. Y además nuestra vida es efímera en esta tierra. Vamos a pasar pronto y como dice el Salmo 90 y volamos, nos vamos rápido de aquí. Por lo tanto, esta iglesia que ha entendido y ha sido guiada por el Espíritu va a amar a su Señor de tal forma que va a dedicar el poco tiempo que le queda a llevar esa verdad a otros. Porque si yo estoy claro y convencido y cierto que esto que me enseñó Jesucristo es la verdad, pues lo voy a predicar. Les cuento una anécdota. Hace aproximadamente, esto fue real. Usted sabe, en las cárceles a veces se condenaba a la gente a muerte. En este caso, en Inglaterra, se condenó a la muerte un hombre a la horca por delitos que había cometido, entre ellos el asesinato. Y siempre que va a haber una persona que es condenada a la muerte, se suele enviar un capellán según de la religión que sea. En Inglaterra la religión oficial es la religión anglicana, y un ministro de la iglesia anglicana empezó, después que sale el preso con las cadenas y va rumbo hacia la horca, hay un lapso quizás como de 5 minutos porque va atado usualmente de pies y también de manos, entonces va dando pasitos muy pequeños y todo ese lapso va detrás de él un capellán leyéndole textos de la Escritura, preparándolo para la muerte que va a
experimentar en pocos minutos. Y este hombre, que era un criminal, pues puso mucha atención. La expectativa de la muerte nos endereza las ideas y nos hace entender lo que realmente es valioso. Y este hombre, pues además no tenía otra cosa que hacer ahí, sino que escuchar al capellán que iba leyendo todos los textos de la Escritura. Y empezó a escuchar y estaba meditando. Estaba a punto de morir. Y antes de que fuera subido al cadalso donde lo iban a ahorcar, se volteó y le dijo al capellán: si yo hubiera sabido todo esto que usted me dice en mi vida y lo creyera, iría por toda Inglaterra, aunque estuviera cubierta de vidrios, me iría de rodillas a declararles estas verdades a toda alma viviente que yo me encontrara en mi camino. Si eso que usted me dice es verdad, todo lo que me habló de la eternidad y del cielo, el infierno y la condenación, si realmente es verdad, yo iría por toda Inglaterra, aunque estuviera llena de vidrios, de rodillas a predicarles a todos para que conocieran esta palabra. Lo subieron al cadalso, fue ahorcado y el hombre murió. Pero eso impactó el alma del capellán. Le dijo: a veces decimos de forma tan mecánica las cosas que no le damos el peso de lo que estamos diciendo. Estás hablando de la eternidad. Estás hablando que si la eternidad realmente es real, como dice la Escritura y como Jesucristo habló, pues todo lo que estamos viviendo aquí es efímero. Es bueno, es bonito, pero es pasajero. No vale la pena vivir tu vida para esto nada más, porque lo que viene es lo que importa, no lo que está aquí hoy. Por lo tanto, cuando una iglesia es fundada por Jesucristo, va a dedicar o va a consagrarse a la extensión de ese reino. ¿En dónde? En su vida, en su familia, en su casa y en círculos concéntricos, como Jesús dijo: predicaréis en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Llevar esta verdad, ¿por qué? Pues porque es lo más importante de todo. Sí, hay que trabajar, sí, hay que estudiar, todo eso está bien, nada de eso Jesús lo desdeñó. Nunca dijo: métete a un convento, ¿verdad? Como la Iglesia Católica malentendiendo algunos versículos bíblicos, entendieron que salir del mundo era salirte de la sociedad. Y se fundaron conventos, se fundaron monasterios, que Jesús nunca mandó, y que se volvieron fuente de muchas maldades, además, y de pecados, porque la gente iba por motivos inicialmente correctos, pero no eran sustentados por la verdad de la Escritura. Jesús mismo nunca salió de su sociedad, convivió con el mundo, les dijo: son del mundo, o en su oración dijo: ellos viven en el mundo, pero no son del mundo. Están entre ellos, pero yo los he elegido de entre el mundo para que prediquen y publiquen mi verdad. Entonces, si ves una iglesia que está realmente consagrada a esto y que está buscando como parte de su servicio y de su gratitud a Dios servir a aquel que le amó y le lavó de sus pecados con su sangre, estás en presencia de una iglesia que fundó Jesucristo. Si ves una iglesia mundana, una iglesia buscando más bien los placeres de esta vida, consagrada a lo material y no a lo espiritual, o puede haber un grave error que ha desviado a esa iglesia, o de plano puede que tenga una instrucción tan mala que nunca les lleve realmente a lo espiritual y a lo eterno. Si tú conoces y entiendes esto, vas a poder diferenciar claramente de una iglesia a un lugar que no es una iglesia. Porque es lo que Jesucristo nos enseñó en su palabra. Porque esto es lo que el Señor nos dijo y nos lo dejó para que no anduviéramos a ciegas. Nos lo dejó para que no estuviésemos palpando a ver dónde encuentro un lugar. Y lastimosamente yo he visto gente que va de un lugar y va aquí, y va allá, y luego va a otro, y luego va a otro, y empieza a ver cosas, y ven pecados, y ven cosas terribles, y sufren abusos, y aún así la gente, en su anhelo de buscar de Dios, persiste buscando, porque su alma necesita, cuando en la Escritura Dios te ha dejado las fórmulas. Aquí están, como te decía, todo lo que es verdadero, cuando lo conoces y lo entiendes, te ayuda a apartarte de lo que es falso. ¿Qué podemos decir a Dios solamente?
Gracias por haber fundado una iglesia, Señor. Y si tú eres parte de esa iglesia, le puedes decir: gracias, Señor, por hacerme parte de esta iglesia, por haberme llamado. Y gracias a Dios que me ayudaste a oír. Y si no eres parte de esta iglesia y hoy te das cuenta, también puedes decirle: Señor, yo hoy me doy cuenta que no soy parte de esta iglesia, pero quiero serlo. Porque el Señor dijo que Él venía, cuando venga por segunda vez, viene por su iglesia. Ahora, ¿cuál es? ¿Qué nombre tiene? Termino con esta última pregunta. ¿Qué nombre tiene la iglesia que fundó Jesucristo? No tiene ningún nombre. Pero yo voy a una que se llama la Rosa de Sarón, la Roca Eterna. Yo voy a la Peña de Oreb, yo voy a la iglesia del Jordán, yo voy a son nombres que los hombres les ponen. En la iglesia, en la Biblia, las iglesias se llamaban por la localidad geográfica donde estaban ubicadas. No tenía trascendencia. Y hay un último concepto que quiero explicar que se llama en teología el cuerpo místico de Cristo. Y esto significa que la iglesia está formada no de un grupo de personas en un lugar, sino que todos los creyentes que viven conforme a estas verdades, esos son parte de la iglesia. En China, en Japón, en Corea, en Estados Unidos, en Australia, en Finlandia, en España, en cada país del mundo donde haya personas que vivan conforme a estas verdades, esa es la iglesia de Jesucristo. Y cuando Jesucristo venga por segunda vez, va a venir entre las nubes y va a tomar de todos esos países y de cada iglesia, entre comillas, hablando de los lugares, de cada iglesia va a sacar los que son de Él, que no son todos, porque así dice la Biblia: estarán dos moliendo en un molino, dice, uno será tomado, otro será dejado. Estarán dos durmiendo, uno será tomado, otro será dejado. Y es una verdad muy importante. Lo que debes preocuparte no es tanto si Jesús va a venir 1000 años después o 1000 años antes o durante la tribulación o si después. Lo que debe preocuparte es que te vayas con Él en el momento que sea. Eso es lo importante. Y para eso tienes los elementos para entender si tú eres parte de esa iglesia. Si no lo eres, hoy le puedes decir: Señor, yo quiero ser parte de tu iglesia. Y si lo eres, puedes agradecer, porque solamente Jesús viene por su iglesia. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Hoy podemos ver qué importancia tan grande tiene conocer y saber si somos parte realmente de esa iglesia que fundó Jesucristo. Qué importante es comprender estas verdades. Son parte de la Escritura y han estado, pero muchas veces no son tomadas con la importancia o profundidad que deberían serlo, y corremos el riesgo de perder de vista lo que Dios nos ha llamado a vivir y a hacer. Oh, ven, Señor Jesús, Señor Jesús. Oh, ven, Señor Jesús, Señor Jesús. Queremos ver tu gloria brillar en la iglesia. Oh, ven, Señor Jesús, Señor Jesús. Oh, ven, Señor Jesús, Señor Jesús. Queremos ver tu gloria brillar en la iglesia. No a los hombres, Señor Jesús, sino a tu nombre, Señor
Jesús, sea la gloria por tu victoria en la cruz del Calvario, no a los hombres, Señor Jesús, sino a tu nombre, Señor Jesús, sea la gloria por tu victoria en la cruz.